Muy buenos días, mis queridos hermanos. Te habla el hermano Joaquín Caco Lavoy desde la primera iglesia bautista de Ponce. En esta mañana tendremos el privilegio de estudiar el capítulo 1 de la epístola del apóstol Santiago, versos 19 al 27. Esto corresponde a la lección 24 del libro del discípulo. Y nos llama la carta a ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, porque de esa forma nos vamos a engañar a nosotros mismos. Que en todo Cristo el Señor tenga el primado. Objetivos. El objetivo de la lección esta mañana es empezar a discutir el poder que tienen las palabras, entender la diferencia entre ser oidores y hacedores de la palabra, aclarar lo que es la verdadera religión según el apóstol Santiago, el hermano del Señor, y considerar nuestra responsabilidad como creyentes para con los menos afortunados. El bosquejo es de la siguiente forma. Santiago capítulo 1, versos 19 al 20, nos vamos a concentrar en el estudio del manejo de la ira según él. Luego, hacedores de la palabra y por último, ¿qué es la religión pura y sin mancha? En los versos 26 al 27. En el vocabulario nos vamos a concentrar también en lo que es la perfecta ley, la ley de la libertad según Santiago, que a veces contrasta con la ley de la libertad según Pablo. Por eso el gran reformador Martín Lutero, esta carta pues quería dejarla fuera cuando él tradujo la Biblia al alemán. Pero aquí, anyway, Santiago habla de la ley de la libertad, aunque se nota que él es un judío. De hecho, Santiago, junto con Pedro, es el que, junto con Pedro y Juan, son las columnas de la iglesia, en la iglesia de Jerusalén, cuando estaba comenzando el movimiento cristiano. Esta frase de la perfecta ley o ley de la libertad es importante para entender toda la epístola, porque frecuentemente se piensa que Santiago se opone a la teología paulina de la gracia de Dios, pero este modo de entender la ley de Dios como la ley de la libertad es típicamente paulino. Así que Santiago también habla de la ley de la libertad. El propósito de la ley no es colocar más y más obligaciones sobre nuestros hombros. Al contrario, es guiarnos de tal modo que aprendamos a servir a Dios sin que sea una carga pesada y molesta. Según Santiago, ser verdaderos oidores de la palabra de Dios se manifiesta en esta perfecta ley de libertad. Todo lo demás que veremos en el resto de la epístola ha de leerse no como un legalismo exigente, sino como muestras del camino que nos llevará a la perfecta ley, a la ley plena, la ley de Cristo. El autor de esta epístola es el apóstol Santiago. En griego es Jacobos. Era el hermano de Jesús, uno de los hermanos. Se estima que esta carta se debe haber escrito entre el año 48 y 62 después de Cristo. ¿Por qué en ese año es importante? Porque en el año 62 Santiago muere mártir. Santiago muere, es lanzado del pináculo del templo y luego es lapidado por seguidores de los fariseos. El tema es la fe que obra.
Palabras clave son fe, riqueza, lengua, orgullo y oración. Santiago es la forma española de Jacobo o Jacobos, que es en griego. En español sería Iago. Así que cuando se le empezó a llamar santo, pues se une Santiago y de ahí viene la palabra Santiago, pero es Jacobo o Jacobos en griego. El autor de esta carta no nos dice nada prácticamente de sí mismo. Se llama a sí mismo solamente Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Quién era? Se cree que es el hermano del Señor. La mayoría de los autores, pues eso así lo estiman, porque hay varias personas, hay alrededor de 5 personas con este nombre de Jacobo en el Nuevo Testamento. Pablo, en la epístola a los Gálatas, capítulo 2, verso 9, dice que Jacobo, junto con Pedro y con Juan, eran columnas de la iglesia en Jerusalén. Mateo, capítulo 13, verso 55, se nos dice que Jacobo es uno de los hermanos del Señor. Jacobo, José, Simón y Judas. Judas también escribe otra de las epístolas. Primera de Corintios 15, verso 7, Pablo dice que el Señor se le apareció a Jacobo, luego a todos los demás apóstoles. En Gálatas 1:19 dice Pablo que cuando él fue a Jerusalén no vio a nadie, a ninguno de los apóstoles, solo vio a Jacobo, el hermano del Señor, porque este Jacobo era el líder de la iglesia en Jerusalén. Judas capítulo 1 verso 1 dice: yo Judas, que soy siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, saludo a los llamados. O sea que este Judas, el hermano también del Señor, escribe otra de las epístolas. A este Santiago, la epístola que estamos estudiando en esta mañana y que estudiamos el domingo pasado, se le llama Santiago el Justo. Era un hombre de mucha oración. De hecho, se piensa que también era nazareo. Se limitaba en sus comidas, sus vestimentas. Así que llevaba una vida bien austera y de mucha oración. Tan es así que se dice que tenía rodillas de camello, lleno de callos de tanta oración. Josefo, uno de los grandes historiadores, y otros escritores judeocristianos registran la enorme estima que los compañeros de Jerusalén tenían por este Santiago, especialmente los pobres. Lo querían mucho. Fue ejecutado alrededor del año 62 por órdenes de este sumo sacerdote Ananías de los fariseos. La objeción de Lutero a esta carta era, y él le llamaba epístola de paja, es porque no encuentra que tuviera un carácter evangélico. Y él entendía que la doctrina de la gracia, esta carta de que dice que la fe sin obra es muerta, pues se oponía. Pero en realidad, posiblemente Pablo no había escrito todavía su carta o Santiago no lo había leído. Así que no hay por qué dudar de que estamos en la misma interpretación de la ley de la gracia, la perfecta ley, la ley de Cristo. El texto bíblico es Santiago capítulo 1, versos 19 al 27. La semana pasada estudiamos a Santiago del 1 al 18. Allí recordarán, mis queridos hermanos, que hablábamos de las pruebas de la fe. Es lo primero, ¿verdad? Que la paciencia, la fe puesta a prueba produce paciencia o perseverancia o constancia. También hablábamos de la sabiduría, que es el discernimiento práctico,
y que cuando necesitamos sabiduría podemos orar a Dios y Él suplirá abundantemente. Y también hablábamos del hermano que es de humilde condición y el hermano rico. Y por último, habíamos finalizado la clase hablando sobre las tentaciones y que la tentación viene de nuestros malos deseos y no de parte de Dios. En esta mañana, pues la lección, como dijimos, es del capítulo 1, versos 19 al 27. Comenzamos con oidores y hacedores de la palabra. Santiago capítulo 1, verso 19 dice de la siguiente forma: por eso, hermanos amados, todos ustedes deben estar dispuestos a oír, pero ser lentos para hablar y para enojarse. Aquí el apóstol dice que tenemos que estar dispuestos, y como traduce Nueva Traducción Viviente, ven abajo que dice rápidos, no tan solo dispuestos, sino rápidos para escuchar, dispuestos a oír, pero lentos para hablar, lentos para enojarnos. También así lo traduce Nueva Traducción Viviente. O sea, que esto es una disciplina que tenemos que, como cristianos, desarrollar. Tenemos que saber que no podemos hablar, tenemos que escuchar a los hermanos, como dice este pensamiento. Vamos a desarrollar es una práctica, vamos a decir, de desarrollar un cronómetro mental. Ese cronómetro mental en la conversación me va a ayudar a mí a controlar cuándo hablar y cuándo oír. Esta destreza de este cronómetro mental me va a decir por qué hablamos demasiado y oímos poco. Y comunicamos a los demás que nuestras ideas son más importantes que las de ellos. No los dejamos hablar, no los escuchamos. Así que lo primero que nos está diciendo Santiago es: hay que desarrollar el cronómetro mental que Santiago con sabiduría nos aconseja a revertir el proceso. ¿Qué proceso? Ser lentos para hablar, lentos para enojarnos. Y tenemos que estar dispuestos a oír, pero nosotros lo hacemos al revés. Somos muy dispuestos a hablar, muy dispuestos a enojarnos. Rápidos para hablar, rápidos para enojarnos. Y eso no es bueno ni para el cristiano ni para cualquier ciudadano. Así que cronómetro mental con nosotros. Proverbios capítulo 16, verso 32 dice que ser paciente, tener paciencia, es mejor que ser valiente. Que es mejor dominarse uno mismo que tomar una ciudad. El hombre necesita tener dominio propio. Si no tenemos dominio propio, pues vamos a dar un pobre razón en nuestro ministerio. Cualquier ministerio que tengamos va a ser puesto no a prueba, sino puesto en entredicho. Si no sabemos dominar a nosotros mismos. Así que cronómetro mental y sobre todo dominio propio. Es mejor ser paciente que valiente, como lo dice ahí en Proverbios 16. El verso 20 nos dice: porque quien se enoja no promueve la justicia de Dios. O, como traduce Dios habla hoy, el que se enoja no hace lo que agrada a Dios. Cuando estamos enojados, no hacemos la justicia de Dios. No agradamos a Dios. Lo que hacemos es, pues, desagradar al Señor. Así que el enojo no conduce a unas buenas relaciones, ni de familia, ni en el hogar,
ni en la iglesia, ni en el trabajo, ni en ningún lado. Así que el enojo hay que no agrada a Dios. Que a veces decimos, no, es que yo soy así, Dios me hizo así, yo nací así. Pues no, ese tipo de carácter de enojarnos con todo el mundo y por cualquier tontería, hay que, en Cristo, hay que echarlo a un lado. Verso 21 dice que así despójese de toda impureza, de toda maldad, con mansedumbre, la palabra sembrada que tiene el poder de salvarlos. Aquí la Biblia en lenguaje sencillo, mira que cómo traduce este texto. Así que quiten de su vida, despójense de todo lo malo y lo sucio, de todo malo pensamiento, de todas malas acciones, de los enojos. Dice, despójense, quítense. Y entonces, acepten con humildad, recibamos con mansedumbre la palabra que Dios nos ha sembrado en el corazón. Esa palabra sembrada por el Evangelio, que tiene el poder de salvarnos, tiene que ser lo primordial en nuestras vidas. Tenemos que echar al lado todo lo malo y lo sucio que hay en nuestras vidas. Por eso es que hay un nuevo nacimiento cuando se siembra esa palabra en nuestros corazones. Y esa palabra tiene el poder para salvarnos. Santiago 1:22 es uno de los textos más bonitos en toda la epístola. Y yo les diría que inclusive en muchos sitios de la Biblia. Santiago 1:22 dice, pero pongan en práctica esa palabra griega, ya ustedes verán lo que quiere decir, oites. La palabra no se limiten solo a oírla, pues se estarán engañando ustedes mismos. Esa palabra que ha sido sembrada en nuestro corazón por el Evangelio, hay que ponerla en práctica. Como dice Reina Valera del 95, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Cuando somos solamente oidores, pero no ponemos en práctica la palabra, el evangelio que ha sido sembrado en nuestros corazones, estamos engañándonos a nosotros mismos. La palabra griega oites, de esta raíz surge la palabra poema, poeta. Así que la sed hacedores es que nuestra vida sea un poema, que tu vida y mi vida sea un poema, para un poema agradable a Dios. Así que sed poetes, tenemos que ser poetas, que hagamos de nuestra vida una poesía, que nuestra vida sea algo agradable, no tan solo al que tenemos al lado, no tan solo a tu hermano, sino para Dios, porque de esa forma no seremos oidores, porque el oidor es acroates, uno que escucha, uno que oye, y con esto no, tenemos que ser poetas en nuestras vidas. Poetas es ponemos en práctica esa palabra sembrada en nosotros. Que seamos hacedores de esa palabra. Así que tu vida y mi vida sea una poesía agradable al Señor. Así que a componer una poesía con tu vida. El profeta Ezequiel, en el Antiguo Testamento, en este capítulo 33, verso 31 al 32, reprende de parte de Dios a los oidores de la palabra, a estos, a los acroates, los que se limitan a oír y no ponen en práctica. Dice que Ezequiel empieza en el verso anterior, dice, Dios, hijo mío, hombre, y dice, y se acercan a ti,
el grupo, ¿verdad? Ya el pueblo judío en grupo delante de ti se sientan como pueblo mío para escuchar tus palabras, pero no las ponen en práctica. Al contrario, se deshacen en elogios, pero su corazón solo busca satisfacer su codicia. Qué interesante, esto se escribió miles de años atrás y todavía es vigente. Verso 32 dice, para ellos, tú no eres más que un trovador romántico, de melodiosa voz y bien entonado. Oyen tus palabras, pero no las practican. En otras palabras, que la predicación del evangelio para algunas personas, igual que lo era la prédica y la profética de Ezequiel en aquel tiempo, era una musiquita que los entretenía. Para ellos el pastor, el trovador, el evangelista, el hermano que proclama la palabra, es un trovador romántico que entretiene porque tiene una voz melodiosa y está bien entonado, no está desentonado. Oyen las palabras y no las practican, así que esto no es nada nuevo. Desde Ezequiel, Santiago nos recuerda que tenemos que ser poetas de la palabra, hacer poesía con nuestras vidas. Santiago 1:23 continúa diciendo que el que oye la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira a sí mismo en un espejo. Se ve a sí mismo, pero en cuanto se va, se olvida de cómo es. Qué interesante. El que oye la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira en un espejo, porque al rato ya no se recuerda qué era lo que veía. Así que la palabra hay que ponerla en práctica, porque fíjate que es lo importante, el que no la pone en práctica. Así que el que la ponga en práctica se mira al espejo y luego se va a acordar. Claro, ¿de qué espejo estamos hablando aquí? Primera de Corintios, capítulo 13, verso 12. El apóstol Pablo nos habla de estos espejos. Y él le dice que ahora vemos con opacidad. Claro, los espejos de ese momento eran de bronce, prácticamente era una silueta lo que se veía allí. Dice como a través de un espejo. Pero en aquel día, el día que estemos con el Señor, veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, en aquel día conoceré tal y como yo soy conocido de parte de Dios. Fíjate que en 1 Corintios, los mejores espejos, como te señalo aquí, eran del bronce que se conseguía allí en Corintio. Así que los mejores espejos eran los espejos que tenían la iglesia en Corintio. Pero ningún espejo de esa época producía una imagen exacta como las que hoy se logran. Ahora bien, ¿qué es lo que quiere decir el apóstol Santiago aquí? En este caso, la referencia es a la facilidad con la que uno se olvida de la palabra si uno no procura arduamente ponerla en práctica. Esto es lo que nos está llamando a hacer el apóstol aquí. La palabra hay que ponerla en práctica. No podemos ser hacedores, oidores. Tenemos que ser hacedores. Que esa palabra que se sembró en tu corazón y en mi corazón, no, sea nuestra guía, sea nuestro norte, todos los días. Porque si no, como dice aquí, es como la persona que se ve en un espejo que al rato ya no se acuerda de qué fue lo que vio. Claro, es distinto a lo que está hablando Pablo aquí en Corintios, que es lo que habla de otro tema, ¿verdad? Pero yo lo que quería era traerles esto de que en Corintios tenían buenos espejos. Es interesante cuando Pablo habla que ahora vemos como por espejo, como por opacidad, a pesar de que los mejores espejos eran de allí. El capítulo 1, verso 25, el apóstol continúa diciendo, en cambio, el que fija la mirada, no en el espejo, sino en la ley perfecta, que es la ley de la libertad, y no se aparta de ella. Ahí está el detalle, ¿verdad? Ahí está
y no se aparta de ella ni se contenta solo con oírla y olvidarla, sino que la practica. Será dichoso en todo lo que haga. Entonces, ¿a qué nos llama el apóstol aquí? Miramos, nos enfocamos en nuestra mirada. ¿En qué? En la ley perfecta, que es la ley de la libertad. ¿Y qué es la ley de la libertad? Cristo el Señor. Y en esa ley de la libertad que nos trae el Señor, no nos apartamos de ella, no nos conformamos solo con oírla, sino vivirla y practicarla hasta, como dice el apóstol, hasta llegar al varón perfecto. Y eso nos hará dichosos. Y como dice Nueva Traducción Viviente, si miras atentamente la ley perfecta que te hace libre. ¿Cuál es la ley perfecta que nos hace libre? Pablo desarrolla con más profundidad este pensamiento. Y por eso Pablo dice que la ley en el Antiguo Testamento era un ayo, era la que me cuidaba hasta que llegó la ley de la gracia. Y la ley de la gracia viene dada por medio de Cristo. Y esa ley de la gracia, si la ponemos en práctica y no olvidamos todo lo que hemos escuchado de él, de su evangelio, entonces Dios nos bendecirá porque hemos sido obedientes. Dios te bendecirá por tu obediencia. Así que la ley de la libertad, la ley de Cristo, hay que guardarla, hay que obedecerla y vivirla. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 21, dice, entre los que no tienen ley, yo me comporto como si no tuviera ley, dice el apóstol Pablo. En otras palabras, entre los que no tienen ley, él se comporta como si no tuviera ley, ¿verdad? La ley hebrea, la ley judía, para ganar a los que no tienen ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Lo mismo que Santiago. Cuando Pablo predicaba a los gentiles podían ser de cualquier país que no fueran judíos, fueran griegos, romanos, de otros pueblos. Pablo no trataba de que cumplieran la ley hebrea, sino la ley de Cristo. Por eso es que él es llamado el apóstol a los gentiles, porque él predicaba esta ley de la libertad, la ley de Cristo, no la ley del ayo, la ley hebrea, la ley del Antiguo Testamento, que los mismos judíos la habían complicado demasiado, la habían complicado con montones de rituales, montones de rituales que había que guardar para cumplir. Por eso es que el mismo Señor dice que Pablo, que nadie la podía cumplir. Así que por eso es que estamos bajo la ley de la gracia, porque Cristo ya cumplió la ley por nosotros. El texto 26 dice que si alguno de ustedes cree ser religioso, pero no refrena la lengua, aquí vuelve Santiago al tema de la lengua, de los que tenemos la lengua suelta, de los lenguilargos. Dice que si alguno se cree religioso, pero no tiene control de la lengua, no refrena la lengua, no tiene ese dominio propio, pues se engaña a sí mismo. Y peor aún, dice que la religión de esta persona no vale nada. Así que nos pone a pensar, ¿verdad? De que hay que bregar, cada uno tiene que decir, tengo que bregar conmigo. Tengo que bregar conmigo, pues yo tengo que refrenar la lengua. A veces se nos zafa, ¿verdad? Y a veces es que, como decía al principio del texto, que hay que ser oidor
Tenemos que aprender a oír, a escuchar, a tener el cronómetro ese de darle break al hermano o a la persona que está hablando, que hable la persona, rápido empezamos a pelear y a refutar y vamos para atrás. Dios habla hoy, traduce este texto de la siguiente forma. Dios habla hoy de HH. Si alguno se cree religioso, pero no sabe poner freno a la lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Wow, esto está fuerte. El que no tiene freno en la lengua sabe que su religión no sirve para nada. Así que, ¿qué pide Dios de nosotros? Eso es ya terminando, este es el 26, el texto así que a refrenar la lengua. ¿Qué dice el último texto, los últimos textos? ¿Qué pide Dios de nosotros? ¿Qué pide Dios de ti y de mí? Santiago 1:27 dice, delante de Dios, en Reina Valera contemporánea, Reina Valera contemporánea, saben que yo busco varias traducciones porque hace más fácil entender el mensaje. Este es el mismo texto, Reina Valera contemporánea, nueva traducción viviente. Dice, delante de Dios la religión pura y sin mancha, como dice Reina Valera del 60, pura y sin mácula, sin mancha, consiste en ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y mantenerse limpio de la maldad de este mundo. Así que Santiago empieza a hablar aquí de una religión práctica. ¿De qué me vale a mí decir que soy muy religioso cuando no hago nada por el huérfano, por la viuda? ¿Quién es el huérfano y la viuda? Pues la persona necesitada. En esa sociedad, el huérfano y la viuda no tenían ninguna ayuda de nadie, ni de un familiar, porque las mujeres no heredaban. Así que un huérfano y una viuda era lo peor que te podía pasar. Pues la iglesia, el religioso, el cristiano, dice Santiago, tiene que encargarse de ello. Por eso, nueva traducción viviente dice que la religión pura y verdadera ante los ojos de Dios Padre no es que vaya, no necesariamente es que vayamos a cumplir con el culto, con la predicación, con esto, lo otro, sino que nos tenemos que ocupar de los huérfanos y las viudas en sus aflicciones, en sus dolores, en sus necesidades. Y ahora en estos días que tanta necesidad, ¿verdad? Con estos terremotos y con esta tormenta. Y no dejar que el mundo te corrompa. Reina Valera del 60 traduce, porque muchos hermanos, ¿verdad?, se acuerdan, religión pura y sin mácula. Mácula es mancha, una mancha. La palabra que se traduce por religión, esto de la religión, es treskeia. Treskeia quiere decir el culto más bien. Es el sentido de la expresión externa, el ritual, la liturgia, la ceremonia. En otras palabras, Santiago nos está diciendo, podremos tener el ritual más bello, la liturgia más que nos gusta, unas ceremonias hermosas, pero si no hay lo otro, si no nos ocupamos de los huérfanos, las viudas, los que están en aflicción, los que están en necesidad, pues entonces esa religión, como dice aquí, no sirve para nada. Así que la religión es bueno que tengamos un culto bonito, una liturgia bien estructurada, una ceremonia que nos llene, que el Espíritu Santo se manifieste en esas reuniones nuestras. Pero si no tenemos lo otro, si no nos encargamos, mira que en el Salmo ya 68 y el Salmo 146, mira lo que dice. Salmo 68, Dios en su santo templo es padre de los huérfanos
defensor de las viudas. Y el Salmo 146:9, el Señor protege a los extranjeros, sostiene a las viudas, a los huérfanos, pero tuerce el camino de los malvados. O sea que el Señor tiene bien cerca de su corazón a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros, tanto que le tiramos a los extranjeros, ¿verdad? Pues, el Señor los tiene bien cerca de su corazón. El profeta Miqueas en el capítulo 6 contesta esta pregunta, ¿qué pide Dios de nosotros? Sencillo. Mira lo que pide Dios de nosotros según este profeta. Capítulo 6, versos 6 al 8. Dice, tú Israel, o tú primera iglesia bautista de Ponce, pregunta, ¿con qué me presentaré ante el Señor? ¿Cómo adoraré al Dios Altísimo? La contestación está en el verso 8. Hombre, el Señor te ha dado a conocer qué es bueno y lo que Él espera de ti. Y que no es otra cosa que hacer justicia, hacer justo, ¿verdad? Amar la misericordia y humillarnos delante de Dios. Esto es la versión Reina Valera. Mira cómo lo traducen. La Biblia de las Américas, Nueva Traducción Viviente, y esta versión de los hermanos del católico, Nácar Colunga. Las Américas dice, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino practicar la justicia, amar misericordia y andar humildemente con Dios. Andar humildemente con Dios. No es nada, eso es lo único que pide el Señor de nosotros. Dice Nueva Traducción, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno. ¿Qué Él exige de ti? ¿Qué es lo que Él exige? Estas tres cosas. Que hagamos lo correcto, número uno. Que falta hace, ¿verdad? Que amemos y seamos compasivos, misericordiosos. Y que caminemos humildemente con Dios. Humildemente, esta palabra, como retumba en la iglesia, ¿verdad? Que a veces queremos dar muchos títulos. ¿Para qué? Porque Miqueas dice que el Señor lo que pide es que caminemos humildemente con Él. Nácar y Colunga dice, oh hombre, bien te ha sido declarado lo que es bueno, lo que de ti pide Yahvé, hacer justicia, que es hacer lo correcto, hacer lo justo, amar el bien, ser misericordioso, compasivo y caminar en la presencia de Dios. Andar humildemente es andar en su presencia. En resumen, Santiago establece un contraste claro entre el oidor y el hacedor de la palabra. Es necesario ser oidores, mas con eso no basta. La verdadera religión requiere que seamos hacedores. Ser hacedor no es cumplir ciertas reglas necesariamente, asistir a la iglesia, a las clases bíblicas, etc. Involucra al menos dos cosas: evitar la rencilla, las peleas, el enojo, la lengua suelta, y visitar a las viudas y a los huérfanos y a las personas necesitadas. Vamos a pedir en oración al Señor. Señor, la semana pasada te pedimos que nos dieras sabiduría y que nos ayudaras a seguirla. Ahora vemos que parte de esa sabiduría tiene que ver con nuestras relaciones mutuas, con nuestras relaciones con los necesitados. Cuando te pedimos sabiduría, nos comprometimos a seguirla. Danos ahora la fuerza, la visión para resolver nuestras diferencias y para responder a las necesidades de los demás. Por Jesucristo, nuestro Señor, la palabra hecha carne. Amén y amén. Dios los bendiga. La semana próxima, esta es la lección 25, vívela, Santiago capítulo 2,
verso del 14 al 26. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, la fe sin obras está muerta. Dios les bendiga.